está. Muy buenas tardes para todos. Sí, si me oyen ahí, está bien. Bien, vamos entonces a ir a las Escrituras. El texto que estaremos exponiendo el día de hoy está en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 12, y va a estar de los versículos 1 hasta el 3. Ese será el texto en el cual estaremos estudiando el día de hoy. Pero antes de comenzar, antes que cualquier palabra sea dicha, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Dios y Padre bueno, bendito Señor, gracias te damos por este día que tú nos concedes, día en el cual tú has apartado para que como pueblo tuyo nos reunamos, Señor, te alabemos, te adoremos a través de los cantos, de las ofrendas, de las oraciones, pero de manera especial a través de la predicación, porque es ahí, Señor, es aquí donde tú realmente te haces presente y nos hablas. Oh Señor, te rogamos, sé con nosotros. Quita, Señor, cualquier distracción, perdona nuestros pecados. Danos unas mentes y unas conciencias tiernas para poder recibir tu palabra. Utiliza este débil hombre, pecador. Utilízalo, Señor, el poder de tu Espíritu como un instrumento para que sea tu palabra dicha y no palabras de hombres. Oh pastor de la iglesia, háblanos, concédenos, Señor, verte una vez más para la gloria de tu nombre y para nuestro beneficio. Es en su nombre santo que oramos. Amén. Y el tema el día de hoy se titula Puestos los ojos en Jesús. Ese es el título que le he puesto al mensaje, Puestos los ojos en Jesús. Bueno, no sé, quizá alguno o algunos de pronto hayan escuchado ya este mensaje, lo prediqué hace como unos 2 meses en nuestra iglesia. No va a ser exactamente lo mismo, pero obviamente parto de ahí, o parte de ahí toda la idea. Hebreos capítulo 12, pero voy a leer versículos 1 al 3 rápidamente. Dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, de hecho, hasta el versículo 2. Mis hermanos, la enseñanza eficaz, cuando alguien está trayendo un tema, suele hacer uso de figuras literarias para ilustrar el mensaje. Muchas de ellas, especialmente las metáforas y los símiles, aparecen en la Biblia. Y el Nuevo Testamento compara repetidamente la vida cristiana con prácticas o situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la vida cristiana se compara a veces con una guerra que el cristiano tiene que librar todos los días. Por eso en 2 Timoteo 2:3 Pablo nos aconseja sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y también nos exhorta en Efesios 6:11 a ponernos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual continua. También en 1 Corintios 9:26 dice así, que de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Pero a Pablo particularmente le gustaban las ilustraciones de carreras. Usa frases como los que corren en el estadio en 1 Corintios 9:24,
o vosotros corríais bien en Gálatas 5:7, o hablando de él mismo en Filipenses 2:16 dice que no ha corrido en vano. Y esa es la misma ilustración que trae aquí el autor de Hebreos. Si ustedes pusieron cuidado a la lectura, el autor aquí toma una figura para hablar acerca de la vida cristiana y es ¿cuál? La carrera. Así es, mis hermanos. Todos los creyentes, lo sepan o no, están en una carrera. Están en una carrera. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente cómo es que el creyente debe correr esa carrera hasta terminarla. Así que, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar lo que es la carrera, cuál es el significado de la carrera. Vamos a ver el ejemplo y estímulo de nuestros antepasados. Vamos a ver algunos obstáculos, los que menciona el texto, por lo menos, obstáculos de la carrera. Luego veremos el enfoque de la carrera y el ejemplo a seguir. Entonces, sin más preámbulos, volvamos al versículo 1, pero empecemos en la parte C del versículo, cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Empiezo a propósito ahí porque, como digo, si de lo que vamos a hablar es de una carrera, pues primero tenemos que ver en qué carrera es que estamos, ¿no? Y esa es la frase clave, de hecho, de nuestro texto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este caso, el plural en primera persona se refiere a judíos que han confesado a Jesucristo y han empezado a correr el camino hacia la fe completa. Y estas verdades que de hecho vamos a ver el día de hoy son principalmente para personas que ya están en la competencia, para personas que ya están en la carrera. Pero implícitamente, hermanos, y aquí aprovecho, vamos a decir, para hacer un llamado al principio, es como si el escritor está diciendo, si no eres creyente, entra a la carrera, porque si quieres ganar, lo primero que tienes que hacer es entrar. ¿Ve? O sea, obviamente nadie puede aspirar al premio en una competencia si lo primero que no hace es inscribirse e ir a la carrera. Y como digo, esa es la invitación para todos aquellos que todavía no están en la carrera. Es un llamado a que vengan a Jesucristo, a que vengan al Salvador, a que empiecen a correr esa carrera. Lamentablemente muchas personas ni siquiera están en la carrera, aun cuando piensan que lo están. Ni siquiera están en la carrera. Difícilmente puede decirse de algunos cristianos que le están corriendo. Algunos están trotando solamente, otros caminan a paso lento, otros están sentados o incluso hasta recostados en el camino. Aún así, la norma bíblica para la vida en santidad es estar en la carrera, no en un paseo matutino. Y esto es importante, hermanos, porque como veremos, esta es una carrera de larga distancia. Esto no es una carrera de 100 metros. No. Esto es una carrera de toda la vida. Bueno, hasta que el Señor nos recoja, por supuesto. De hecho, la palabra carrera viene de la palabra griega agón, que significa agonía precisamente. Así que la carrera que el creyente corre es agonizante en realidad. Una carrera, hermanos, no es un lujo pasivo, como alguien que se da un paseo en un carro. No. Es algo exigente, agotador, agonizante y requiere nuestra más firme autodisciplina, determinación y perseverancia. Y como decía, lamentablemente hay algunos que apenas, si se puede decir, que están en el camino, pero no están corriendo bien. Dios advirtió a Israel precisamente en Amós 6:1, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Aquellos que piensan que ya están en la carrera, pero en realidad simplemente están quizás en el seno de una iglesia para sentirse bien con ellos mismos, para tranquilizar sus conciencias,
para quedar bien con otros, etcétera, etcétera. Las motivaciones pueden ser muchas, pero no están corriendo la carrera. El pueblo de Dios no está llamado a estar recostado en una cama de comodidades, hermanos. No, estamos llamados a correr una carrera agotadora y continua. Quedarse quieto, hermanos, de hecho, es retroceder o renunciar al premio. Peor aún, es quedarse en las graderías y no participar nunca. O sea, si alguien cree que está en la carrera por el hecho de entrar al camino por donde está la carrera, está muy equivocado, porque si no corre y si no llega a la meta, eso no sirve absolutamente de nada. Otra vez, y lamentablemente eso pasa con muchas personas. Es como no haber participado nunca, por lo cual se está renunciando a todo, incluso a la vida eterna. Por eso Pablo exhorta en 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, esta es la exhortación, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la exhortación? A correr de tal manera que lo obtengamos. Ahora, aquí obviamente hay que hacer una aclaración. Esta no es una carrera de competencia para ver quién llega primero. No. Ese no es el tipo de carrera en la que estamos. Aquí se trata de una carrera en la cual todos tenemos que llegar. Porque si no llegas, es que nunca estuviste en la carrera. ¿Ve? La paciencia, hermanos, porque el autor de Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos. Dice, la palabra paciencia es la determinación constante de seguir andando. Sí, porque, como se dijo, es una carrera larga, es una carrera agotadora, agonizante, y esto, hermano, requiere una determinación constante a seguir andando, a no darse por vencido con cualquier obstáculo que se presente. No es ese tipo de carrera. Quiere decir continuar cuando todo dentro de usted quiere bajar la velocidad o rendirse. No sé si ustedes han visto, como digo, en las carreras largas o maratones, así se llaman, ¿verdad? Los corredores al final no llegan con la misma energía con la que empezaron, ¿no es cierto? Algunos ya llegan hasta con los hombros caídos, las piernas temblando, ¿verdad? Pero ¿qué requería? Requería paciencia y determinación para poder llegar hasta la meta. La iglesia, hermanos, siempre ha tenido, lamentablemente, cristianos de carrera corta, pero el Señor quiere a quienes pueden recorrer la distancia. Habrá obstáculos, debilidad y agotamiento, pero debemos tener paciencia si queremos ganar. Ese es el tipo de creyentes a los cuales el Señor llama. Claro, como veremos en un momento, en nuestras fuerzas, imposible de correr y llegar hasta la meta. Pero esa es, vamos a decir, la exhortación. Pablo creía, hermanos, en este principio y tenía esa determinación. No buscaba comodidad, dinero, reconocimiento, popularidad, posición, etc. No. Mire cómo dice en 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. O sea, no para ver, bueno, si llego o si me quedo en el camino, bueno, no hay problema. No. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De eso, hermanos, es que se trata el compromiso cristiano. De eso se trata la carrera. Entonces, ya hablamos un poco acerca de lo que es la carrera. La carrera en la cual todo creyente está involucrado. Ahora hablemos del ejemplo y estímulo de nuestros antepasados.
Versículo 1, parte A. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Termina el versículo 1 diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es verdad, todos somos criaturas de motivación. No predicamos para levantar el autoestima de las personas, ¿no es cierto? Pero es verdad que somos criaturas de motivación, necesitamos una razón para hacer las cosas y estímulo mientras las estamos haciendo. Y una de las mayores fuentes de motivación y estímulo para estos judíos incrédulos y para cualquier creyente sería mirar a aquellos grandes del pasado, héroes suyos que llevaron una vida de fe. De hecho, a eso se refiere la nube de testigos aquí en el capítulo 12. Ustedes, si retroceden una página, se encontrarán en el capítulo 11 y verán allá una lista no exhaustiva, porque es apenas nominal más bien, de unos cuantos santos que corrieron ya esta carrera de la fe. Y ahora empieza el capítulo 12 diciendo, mírenlos a ellos. Nosotros todos tenemos que una nube de testigos en derredor nuestro. Debemos correr la carrera de fe como lo hicieron ellos, siempre confiando, dándolo todo, sin importar cuáles sean los obstáculos, las dificultades o el costo. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe. Ellos se opusieron al faraón, olvidaron los placeres y privilegios de su corte, atravesaron el Mar Rojo, derribaron las murallas de Jericó, conquistaron los reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, escarnecimiento, prisiones, lapidaciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo menciona el capítulo 11. Yo solo estoy haciendo una mención muy rápida de algunas de las cosas por las que estos hombres de fe pasaron. Y todo esto, hermano, por su fe. Es como si el escritor ahora estuviera diciéndonos, deben correr como ellos. Y puede lograrse si lo hacen como ellos. ¿Cómo? Mediante la fe. Ellos corrieron, y eso que tenían menos luz para hacer lo que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tenían toda la revelación como nosotros la tenemos hoy día. Ellos corrieron con mucha menos luz que la que nosotros tenemos ahora. Y como quiera corrieron hasta el final. Noten que no dice, por si acaso, que la nube de testigos a nuestro alrededor está parada en las graderías del cielo viendo cómo es que corremos. ¿Sí? Aquí la idea no es que debamos ser fieles a ellos para no decepcionarlos o que debamos intentar impresionarlos como un equipo lo hace con sus hinchas. No. No ese es el sentido del texto. Ellos son testigos para Dios, no para nosotros. Cuando dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, se refiere no a testigos nuestros, sino a testigos del Señor. Personas que con sus vidas testificaron del Señor. Son testigos para Dios, no para nosotros. Son ejemplos, no observadores. Han probado con su testimonio que la única vida que vale la pena vivir es la de la fe. Esperar que unas graderías estén llenas de personas, eso no nos motiva, eso nos paraliza más bien. No estamos llamados a agradarles, no nos están mirando, nosotros estamos llamados a verlos a ellos que ya corrieron. Esa es la intención del texto. Y nada, hermanos, alienta más que el ejemplo exitoso de alguien que ya lo ha hecho antes. Porque quiere decir que sí se puede correr y sí se puede llegar hasta la meta. Además, en este caso particular,
nos ayuda a ver cómo fue Dios con ellos y nos alienta a confiar en que así será también con nosotros. Porque el Dios que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. El Dios de ayer es el Dios de hoy y el de mañana. No se ha debilitado ni perdido interés por su pueblo. Tampoco ha menguado su amor y cuidado por ellos. Nuestro Dios es inmutable. No cambia. Podemos correr como lo hicieron ellos, puesto que tenemos el mismo Dios y Él puede hacer las mismas cosas por medio de nosotros si confiamos en Él. Noten, de una vez ya estamos viendo en dónde está la fuerza. No está en nosotros, está en el Dios que los sostuvo a ellos también. Ahora, ya vimos o hablamos de lo que era la carrera, ya hablamos de nuestros antepasados, ¿verdad? De cómo ellos fueron un ejemplo y un estímulo. Ahora hablemos de los obstáculos de la carrera, versículo 1, parte B. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mis hermanos, uno de los mayores problemas que pueden enfrentar un corredor es el peso. En la mayoría de los deportes, especialmente en los de velocidad y resistencia, cuentan que pesarse es una rutina diaria. Porque una libra más, una libra menos lo puede dejar fuera de competencia. ¿Sí? Es una de las pruebas más simples y confiables de estar en forma. El exceso de ropa también puede ser un obstáculo. Por eso corren con la menor cantidad de ropa decente posible. Nadie va a una carrera con un vestido, con un traje, ¿no? No sabemos, hermanos, exactamente aquí qué clase de cosas tenía en mente el escritor con respecto a esos pesos espirituales, porque noten cómo dice, despojémonos de ¿qué? De todo peso. Y los comentaristas se han aventurado muchas veces, pero desde el contexto de la carta como un todo, creo que el peso principal era el legalismo judío que se aferraba a las formas religiosas antiguas. La mayoría de aquellas cosas no eran malas en sí mismas, y eso es lo que, de hecho, bueno, ustedes podrían ver, si leen, si revisan la carta a los hebreos, ustedes pueden ver que precisamente ese es el énfasis de la epístola. El autor está atacando ese tipo de judaísmo, ¿sí? Personas que querían seguir imponiendo las mismas cargas, como veíamos también en la escuela dominical, ¿no? Querían seguir viviendo bajo la misma esclavitud del antiguo pacto. Y aquí el autor les está diciendo, despójense de todo peso. O sea, porque para correr bien se necesita estar lo más liviano posible. Despójense de todo peso, de todo legalismo, de todo ritualismo, de todo tipo de normas que no son precisamente lo que el Evangelio enseña. Y como digo, no eran malas en sí mismas. Dios había prescrito algunas de ellas para el tiempo del antiguo pacto. Eso es verdad. Pero ninguna tenía valor ahora. De hecho, se habían convertido en obstáculos. Porque como dice el mismo autor a los hebreos, cuando viniera el tiempo de reformar las cosas, entonces todas esas cosas cesarían. ¿Y cuándo fue el tiempo de reformar las cosas? Según la misma epístola a los hebreos, cuando Cristo vino, en cumplimiento de todo lo que el viejo pacto había estipulado. Así que esas cosas que por un tiempo, bajo el antiguo pacto, fueron establecidas por Dios, ahora se habían convertido en un obstáculo para muchos judíos. Estaban absorbiendo la energía y la atención de la vida cristiana. El templo, las ceremonias y la pompa eran hermosos y llamativos. Y todas las regulaciones de esto se puede y esto no del judaísmo eran agradables para la carne. Hacían más fácil llevar la cuenta de la vida religiosa. Ese era el estilo de vida judío, enseñado y estimulado precisamente por los escribas y fariseos.
Esto puedes y esto no puedes. Y como dice, en cierta manera eso hace fácil llevar la cuenta religiosa, porque si se trata de qué puedo o no puedo hacer, bueno, es como si tuviera una checklist y yo pudiera decir, ya cumplí con esto, con aquello, ¿verdad? De eso no se trata la vida cristiana. Todos estos eran pesos y algunos de verdad eran pesados. Tenían no sé qué tantas normas, por ejemplo, para el día de reposo, el sábado judío. Que no podía caminar más de tanta distancia, que no podían recoger esto, que no podían hacer aquello. Eran en realidad cargas, como dice el Señor, que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. ¿No es cierto? Pero todos, como digo, son pesos y algunos de verdad pesados. Eran como un mazo a la vida espiritual por fe. Los creyentes judíos o creyentes potenciales no tenían la posibilidad de correr la carrera cristiana con tanto exceso de equipaje. Y mis hermanos, escuchen esto. Cuando nos preocupamos más por las apariencias que por la realidad y vitalidad espiritual, nuestra obra y testimonio de Jesucristo cargan con un peso serio. Esto es importante. Esto es para nosotros hoy. Cuando nos preocupamos más por las apariencias, o sea, por vernos bien, antes de quedar bien con el Señor. Un peso es un bulto de algo. No es necesariamente malo, como ya se dijo. A menudo es algo perfectamente inocente, inofensivo, pero nos empuja hacia abajo, distrae nuestra atención, disminuye nuestra energía y enfría nuestro entusiasmo por las cosas divinas. Y hermanos, si algo produce en nosotros estos tipos de reacción, debemos despojarnos de ello. Si hay algo que está consumiendo nuestra energía, nuestro interés, nuestro entusiasmo y está produciendo un enfriamiento espiritual, ¿cuál es la exhortación aquí? Despojarnos de esas cosas. Cuando sobre cierto hábito o condición nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿O qué tiene de malo aquello? Mis hermanos, la pregunta no debe ser ¿qué tiene esto o aquello de malo? La pregunta debería ser ¿qué tiene esto o aquello de bueno? ¿Cómo puedo agradar a Dios con esto que estoy haciendo? ¿Cómo me ayuda esto a correr bien la carrera? Acuérdense, estamos en una carrera. Y entre menos equipaje, entre menos peso tengamos, correremos mucho mejor. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puedo agradar a Dios con esto? ¿Cómo me ayuda esto a correr bien la carrera? El problema no radica en qué es el peso, si es bueno o es malo, no, sino en lo que produce. ¿Y qué produce? Evita que corramos bien y que ganemos. Por supuesto, el pecado es un obstáculo aún más importante. Y noten que el autor hace la distinción. Despojémonos de todo peso, ¿y qué más? Y del pecado que nos asedia. Hace una distinción. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el peso no necesariamente es algo malo. Pueden ser cosas legítimas, pero que de repente nos pueden estar hundiendo. Ahora, el pecado es otra cosa. Obviamente, todo pecado es un obstáculo para la vida cristiana. Y la referencia aquí puede ser para el pecado en general. En realidad no está hablando de un pecado específico, pero el artículo, el uso del artículo definido del pecado parece indicar uno en particular. Y si hay un pecado, hermanos, en particular que obstaculiza la carrera de la fe, ¿saben cuál es? La incredulidad. La incredulidad, dudar de Dios. Pastor, pero si somos creyentes, no somos incrédulos. El problema no es si eres creyente o no. El problema es que puede haber incredulidad en diferentes áreas de la vida. O puede haber incredulidad sobre ciertos
las verdades de las Escrituras. La duda y la vida de la fe se contraponen mutuamente. La incredulidad asedia los pies del cristiano de forma tal que no puede correr. Es más, la incredulidad es la raíz de todos los pecados, porque cuando no le creemos a Dios, cuando Él dice una u otra cosa, eso nos va a llevar a ¿qué? A pecar. Por ejemplo, ¿cuál es la exhortación del apóstol con respecto a la fornicación? Una sola palabra. Huyan, corran. Ahora, noten, no dice aguanten, resistan, a ver hasta cuándo pueden. No. Ahí la exhortación es que corran lo más pronto. Pero ¿qué pasa si nosotros en lugar de correr empezamos a decir, pero pues, no, yo soy creyente y yo puedo aguantar y puedo resistir? ¿En qué vamos a terminar envueltos? En eso mismo. ¿Y cuál fue la raíz de ese pecado? La incredulidad. ¿Por qué? Porque no le creímos a Dios cuando nos dijo, huyan. A eso me refiero. La incredulidad, vuelvo y repito, es la raíz de todos los otros pecados. Hace que dudemos de Dios y su palabra y nos envuelve para que tropecemos cada vez que intentamos acercarnos al Señor. Nos asedia fácilmente. Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, especialmente la incredulidad, es muy fácil que Satanás evite que corramos bien. Ya hablamos entonces de la carrera, ya hablamos del ejemplo y estímulo de nuestros antepasados, ya hablamos de los obstáculos de la carrera, hablemos ahora del enfoque de la carrera. Y esto es muy importante y de hecho este es básicamente el centro del mensaje. Versículo 2, parte A. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En las carreras, como en la mayoría de deportes, es muy importante a dónde estamos mirando. Eso es clave, eso es fundamental, a dónde estamos mirando. Porque nada puede sacarlo a usted tan fácil de la carrera o aminorar su paso como mirarse a los pies. Si se mira a los pies, ¿para dónde va? Para el suelo es que va. O mirar al corredor que viene atrás o a la multitud en las tribunas. No. Y en ese sentido la carrera cristiana es muy semejante. Algunos cristianos están tan preocupados consigo mismos, mirándose a sí mismos a sus pies. Y tal vez no sean egoístas, o quizás sí, pero le prestan demasiada atención a lo que están haciendo o a la mecánica de la carrera. Y hermanos, oigan esto, hay un lugar para preocuparse por ello. Sí. Pablo, de hecho, nos llama la atención en 2 Corintios 13 cuando nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay un lugar para examinarnos, para autoevaluarnos cómo estamos. Eso es verdad. Pero si le prestamos mucha atención a lo que estamos haciendo, nunca correremos bien para el Señor. O sea, el hecho de que tengamos que analizarnos con alguna frecuencia no quiere decir que nuestro enfoque está en nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Nos analizamos, nos autoevaluamos, ¿para qué? Para ver si estamos corriendo bien, pero no para quedarnos mirándonos a nosotros mismos. A veces también nos preocupa lo que otros cristianos piensen o hagan, especialmente con relación a nosotros. Y la preocupación por los demás también tiene su lugar. No pasamos por alto a nuestros hermanos en Cristo o lo que piensan de nosotros. Lo que piensan de nosotros, inclusive las críticas pueden resultarnos útil. Pero si nos enfocamos en los demás, ¿qué va a pasar? También vamos a tropezar. Porque ahí no debe estar nuestro enfoque.
No debe estar en nosotros, no debe estar en el hermano tampoco. Ni siquiera, escuchen esto con atención, ni siquiera debemos enfocarnos en el Espíritu Santo. Sí debemos estar llenos del Espíritu, como nos exhorta Pablo en Efesios 5. Pero cuando lo estemos, nuestro enfoque estará en Jesucristo, porque es ahí en donde está el enfoque del Espíritu. Como dice el Señor en Juan 16:14, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No lo hará por su propia cuenta. Así que, ¿en dónde está o cuál es el enfoque de la carrera? Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Y no es que nos esforcemos por no mirar esto o aquello u otras cosas que puedan distraernos. Es que si nuestro enfoque está en Jesucristo, veremos todo lo demás en su perspectiva correcta. ¿Se dan cuenta? O sea, no es esforzarnos tanto por dejar de ver esto o aquello. No. Es que si estamos enfocados en la persona correcta, todo lo demás va a caer en su justo orden. Cuando nuestros ojos están en el Señor, el Espíritu Santo tiene la oportunidad perfecta para usarnos, para mantenernos en la carrera y hacernos ganadores. Debemos enfocarnos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí a Jesús se le llama el autor o arquegos, donde viene la palabra arquitecto de la fe. Él es el pionero, Él es quien comienza y lidera. Jesús es el autor, el originador de toda la fe. Él originó la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de David, de Pablo y la nuestra. Él es el autor. Y el enfoque de la fe también es en quien la origina. Pablo lo explica de esta forma en 1 Corintios 10:1 y versículos 3 al 4. Nuestros padres todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. Así es, mis hermanos. Así como sucedió con Israel, ocurre igual con todos nosotros. Jesús es el autor de nuestra salvación. Es el que ha entrado en el santuario celestial como precursor. Eso significa la palabra precursor. Él es el primero. Y no solo lo hizo por Él entró por nosotros. Y ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros que nos lleva hasta ese mismo santuario. Él es el autor, Él es el arquitecto y originador de nuestra fe. Pero además a Jesús también se le llama el consumador, es decir, el que la completa. Y sí, nuestro Señor continuó confiando en su Padre hasta poder decir en Juan 19:30, consumado es. Terminó su obra. Y no solamente en el sentido de completarla, sino de hacerla perfecta. O sea, si un compositor, vamos a poner un ejemplo, compositor de música, muere mientras escribe una obra maestra, su trabajo se acabó, puesto que murió, pero su obra no quedó finalizada. No así con el Señor. En la cruz, la obra de Jesús quedó consumada, se hizo perfecta. Su obra logró exactamente lo que debía lograr, porque desde el nacimiento hasta la muerte entregó toda su vida en las manos de su Padre. En ese sentido, Él acabó la obra. No solo en el sentido de que Él cumplió con lo que Él tenía que hacer, sino que también con esa misma ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Por eso ya no tenemos que seguir ofreciendo más sacrificios nosotros. Su obra fue perfecta, su obra fue consumada. Nadie ha caminado nunca en la fe como Jesús. En forma similar, Pablo alienta a los filipenses a caminar en la fe, diciéndoles en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la llevará a su consumación hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, fijemos los ojos en Él. O sea, es verdad que Cristo ya con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, el disfrute de esa obra, eso es otra cosa. Porque nosotros ahora disfrutamos en parte, pero va a llegar un momento en el que vamos a poder disfrutar plenamente de los beneficios de la obra de Cristo. Y entonces será mucho más pleno. Entonces, ya vimos en dónde está el enfoque de la carrera, ¿no es cierto? No está en nosotros, no está en el hermano. ¿Está en dónde? En Jesús. Está en Jesús. Él es la meta a perseguir, vamos a decir. Y en quinto lugar, no solo Él es el enfoque, no solo es donde debe estar nuestra mirada, es que Él es en sí mismo el ejemplo a seguir. Versículo 2 otra vez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo preeminente de fe. Como dice en Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, en eso igualito a nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, mis hermanos, Jesús vivió la vida de fe suprema. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, cada una de las respuestas de Jesús fue una expresión de confianza en su Padre y su palabra. Y esto, de hecho, debe ser una clave para nosotros, cómo responder frente a la tentación, ¿no es cierto? Cada una de las expresiones de Jesús fue una expresión o una manifestación de confianza en la voluntad de su Padre. Por eso les decía hace un momento que la incredulidad es la raíz de todos los otros pecados. ¿Ve? Cuando nosotros le creemos a Dios y creemos lo que su palabra dice, entonces vamos a responder conforme a su palabra. Él, Jesucristo, no iba a pasar por alto la voluntad de Dios solo para obtener comida o para probar el señorío o protección de su Padre, no. Iba a esperar hasta que el Padre supliera, lo protegiera o lo dirigiera. Y ciertamente así fue. Confió en su Padre en todo momento. Como dice Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Y noten, está hablando el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y mire cómo se expresa. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si esa es la forma, o esa fue la forma de vida del Santo Hijo de Dios, vivió en fe en ese sentido, en obediencia sumisa a su Padre, ¿cuánto más nosotros, débiles criaturas, necesitamos vivir en esa confianza y dependencia de Dios? En el huerto de Getsemaní, justo antes del arresto, juicio y crucifixión, Jesús dijo al Padre en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obviamente, como Dios, Él sabía que no había otra manera. No había otra manera de resolver ese problema. Pero como hombre, ¿no es cierto?, expresa su confianza
en el Padre. Y al final termina diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cualquiera fuera la probabilidad de dificultad o sufrimiento, él confiaba en su Padre. La voluntad del Padre era para lo cual él vivía y por lo que moriría. Y fue lo único que consideró. Confió en su Padre hasta el último momento cuando exclamó en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, esa vida de obediencia, esa vida de fe en su Padre fue lo que lo llevó a culminar su obra. Qué gran ejemplo de correr con fe hasta el final, ¿no es cierto? Sí, tenemos el ejemplo de nuestros antepasados que corrieron también en el camino de la fe, pero ninguno como Jesús. Porque de hecho Jesús, vamos a decir, se metió en esta carrera no por sí mismo. Él en sí mismo no tenía que haber corrido con esa carrera del dolor, del sufrimiento, de la agonía, hasta la muerte. Él corrió en representación de ustedes y de mí, si somos creyentes. Y en ese sentido, él vivió como ninguno. Corrió esa carrera como ninguno. Hasta la muerte. Ahora, aquí viene una parte bien interesante. Por supuesto, Jesús no corrió su carrera de fe por el placer de la carrera como tal. Sí, es posible que haya experimentado alguna satisfacción al ver personas sanadas, consoladas, acercándose en fe, comenzando el camino. Pero no dejó la presencia de su Padre ni su gloria celestial. No soportó la tentación ni la posición feroz de Satanás. No sufrió ridículo, desprecio, blasfemia, tortura y crucifixión por sus enemigos. No experimentó la incomprensión y la negación de sus propios discípulos por los pocos placeres y satisfacciones, cualquiera fueran, que tuvo mientras estuvo en la tierra. Su motivación era infinitamente mayor. Solo aquello al final de la carrera podría haber motivado a Jesús para dejar lo que dejó y soportar lo que soportó. Y el texto nos dice que Jesús corrió por dos cosas. Por el gozo puesto delante de él y para sentarse a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, Jesucristo corrió por el gozo de la exaltación. ¿Sí? Sí, mis hermanos. Jesucristo, vamos a decir, tenía un estímulo también al final. Tenía una motivación infinitamente mayor. Jesús dijo esto en su oración sacerdotal en Juan 17, versículos 4 y 5. Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y noten cómo dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, he corrido la carrera que tenía que correr. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora que Jesús había acabado la obra, ahora que Jesús había corrido la carrera, tenía todo el derecho de reclamar lo que le corresponde. Jesús obtuvo su recompensa glorificando al Padre mientras estuvo en la tierra. Y glorificó a Dios exhibiendo totalmente los atributos del Padre y haciendo completamente la voluntad del Padre. Cuando Jesús fue a la cruz, soportó todo lo que ella exigía. Despreció la vergüenza y la aceptó voluntariamente
por la recompensa del Padre y la alegría de anhelar que se la entregaran. Así es, mis hermanos. Jesús corrió esa carrera por nosotros, pero había una motivación detrás de la cruz, y era el gozo de la exaltación. Ahora bien, y aquí para que de una vez salgamos de dudas, el premio por el cual deben correr los cristianos no es el cielo. ¿Sí? No es por eso que estamos corriendo. La meta no es el cielo. Acuérdense, ¿cuál es el enfoque de la carrera? Cristo. Ahí es donde están nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro enfoque. No corremos por el cielo. Si somos cristianos verdaderamente, si pertenecemos a Dios por la fe en Jesucristo, el cielo ya es nuestro. Corremos por el mismo premio que corrió Jesús y lo alcanzamos de la misma forma que lo alcanzó. Es decir, corremos por el gozo de la exaltación que Dios nos prometió si lo glorificamos en la tierra como lo hizo su Hijo. Eso es lo que se nos ha prometido al final. El gozo de la exaltación y el gozo de ver a Cristo glorificado. A medida que corremos la carrera de la vida cristiana, podemos correr anhelando alegremente la misma recompensa de Cristo. La corona de justicia que un día lanzaremos a sus pies como evidencia de nuestro amor eterno por Él. Por eso es que corremos. A veces se pregunta, bueno, ¿van a recibir recompensas los creyentes? Sí. Eso depende de cómo corremos la carrera. Pero que las recompensas al fin y al cabo, o las coronas al final que recibimos, sí, son en parte nuestro gozo, nuestra satisfacción, pero ¿dónde terminarán? Arrojadas a los pies del Cordero, como evidencia de nuestro amor eterno por Él. Y aquí un par de conclusiones. Aquellos santos fueron héroes de la fe, o sea, los mencionados en el capítulo 11, ¿verdad? Ellos fueron héroes de la fe. Jesucristo es el epítome de la fe. O sea, lo más alto, el primero. La fe de todos los héroes juntos del capítulo 11 no podía igualarse a la del Hijo de Dios. Ellos fueron testimonios y ejemplos maravillosos de fe. Sí, contemplarlos a ellos en realidad es motivo de gozo, de estímulo. Sí, pero Jesús es un ejemplo aún más maravilloso. La fe de aquellos fue verdadera y aceptable a Dios. La de Él era perfecta y aún más aceptable. Por ejemplo, ¿el sacrificio de Abel fue aceptable ante Dios? Sí, por supuesto. Pregunta, ¿el sacrificio de Abel logró su salvación? En ninguna manera. Es a eso que me refiero. La fe de aquellos, sí, es maravillosa, pero no es digna de compararse con la del Santo Hijo de Dios. De hecho, sin la fidelidad de Jesús, la fe de ninguno contaría para nada. Esto es importante porque en muchos lugares se habla de la fe, incluso de la fe sola. El problema o el punto, no, claro, la fe, por supuesto, pero el punto principal no es la fe en sí, porque la fe en sí no puede hacer nada. La fe en sí no es nada. Lo realmente importante es el objeto de la fe. Muchas personas tienen fe, bueno, ya saben,
cuantas ideas, personajes quieran poner ahí. Lo importante es el objeto de la fe. Por eso vuelvo y repito, sin la fidelidad de Jesús, la fe de ninguno contaría para nada. Porque si la fe perfecta de Jesús no lo hubiera llevado hasta la cruz, nuestra fe sería en vano, pues no habría entonces sacrificio por nuestros pecados ni justicia que contara a nuestro crédito. Él es el Hijo de Dios divino, pero cuando estaba en la tierra, no vivió en su propio poder y voluntad, sino en la del Padre. De otra manera, no podría haber sido nuestro enfoque, nuestro ejemplo y nuestro estímulo para correr hasta llegar a la meta. Así que, gracias a Dios por la fidelidad de Jesús, que lo mantuvo firme para llegar hasta la cruz y consumar esa obra en nuestro favor. Por esa obra y por la fe de Jesús es que cuenta nuestra fe. Otra vez, lo realmente importante no es nuestra fe, lo realmente importante es lo que Él hizo por nosotros. Y en segundo lugar, el cristiano solo tiene una forma de permanecer, ¿sí? Y es por la fe. Ahora, la importancia de la fe radica en esto. Hace un momento dije, la fe en sí mismo no es nada. Eso es verdad. La fe en sí mismo no tiene ningún valor. Lo importante es el objeto. Pero, ¿por qué nosotros resaltamos la fe? O porque, como ya se dijo, la fe en sí mismo no es nada. La fe solamente es un canal a través del cual se reciben todas las bendiciones. ¿Ve? La fe en sí mismo no es meritoria. La fe es como la mano del mendigo que estira para recibir la misericordia de alguien más. Así que la única forma que el cristiano tiene de permanecer y de correr hasta la meta es por la fe. Aquí se acaban los méritos humanos. Solo pecamos o fallamos cuando tenemos o no confianza en el Señor. Por ello, nuestra protección contra las tentaciones es el escudo de la fe, como dice Pablo en Efesios 6:16. La fe. Pero, acuérdense, la fe puesta ¿en dónde? ¿O en quién? En Jesús. En Jesús. En cuanto confiemos en Dios y hagamos lo que Él quiere, oigan esto, Satanás y el pecado nos estorbarán. Eso también se dijo en la escuela. Satanás y el pecado nos estorbarán, pero ya no tienen poder sobre nosotros. En cuanto confiemos en Jesús. Mantengamos pues fijos nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe para correr bien y hasta el final. Y que podamos decir, hermanos, junto con Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Miren, mis hermanos, los santos que tenemos en Hebreos 11, ellos corrieron hasta llegar a la meta. Nuestro Señor Jesucristo pudo decir en la cruz, consumado es. La obra está hecha, completa. Y Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y sabe qué más dice? En 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, es decir, el gozo de la exaltación por el cual corremos. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Quiere el Señor, hermanos, que podamos terminar nuestros días pudiendo decir las mismas palabras del apóstol aquí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que ninguno, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Tú sabes, Señor, si ya estamos en la carrera o si aún no. Te ruego, oh Dios, para que tú nos concedas la gracia de la fe, para poner nuestros ojos fijos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro bendito Señor Jesucristo, para que podamos, Señor, correr y correr hasta llegar a la meta. Oh Señor, sabemos que no está en nosotros, no está en nuestra capacidad humana. Sabemos que dependemos de ti y por ello te lo suplicamos. Y es en tu nombre santo que oramos y te pedimos estas cosas. Amén.